Hola, muy buenas a todos amantes del terror y del oculto. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo Scream salvó al cine slasher en los 90. Así que sin más, dentro vídeo. A mediados de los años 90 el cine slasher estaba muerto, secuelas olvidables, asesinos convertidos en caricaturas y un público que ya no tenía miedo a nada. Parecía el final de un género entero, hasta que sonó un teléfono, hasta que Wes Craven y Kevin Williamson tuvieron una gran idea surgida de sus mentes. En 1996, Scream no solo revitalizó el slasher, sino que lo salvó de su muerte más absoluta. El slasher antes de Scream era un género agotado. Para entender el impacto de Scream hay que entender el desastre que vino antes. A finales de los 80 y principios de los 90 ya había demasiadas secuelas, fórmulas repetidas hasta la saciedad y villanos sin misterio. Estos tres factores cansaban ya al público, porque los villanos más enigmáticos y icónicos ya habían sido creados, no quedaba nada más para ellos. Y las secuelas que sacaron de clásicos de culto del cine slasher fueron perdiendo fuelle, fueron perdiendo interés porque se apoyaban en argumentos de mierda. Además, que repetir siempre los mismos esquemas en estas películas al final resultaba ya predecible y sabías que iba a pasar. A estas alturas, Jason y Freddy ya se habían convertido en icono y nada iba a reemplazarlos ni replicarlos. Había menos miedo y más comedia involuntaria. El slasher dejó de ser peligroso. Ya sabías exactamente qué iba a pasar. Y aquí es cuando Scream entiende el problema, cuando Kevin Williamson y Wes Craven saben qué hacer y cuándo hacerlo. Scream no llegó para ignorar los errores del slasher, llegó para señalarlos, con personajes que ya conocen las reglas, diálogos sobre las películas de terror, autoconciencia del género y lenguaje meta, pero meta absoluto. Y aquí es donde está la clave. Scream no se burla del slasher, lo respeta, pero es consciente de todo lo que ha pasado anteriormente en dicho subgénero. Y aquí viene la escena que lo cambió todo. La escena inicial de Scream es toda una declaración de intenciones. La ves y sabes que la película va a ser buena y que va a hacer historia y que va a cambiar un subgénero de terror, en este caso entero, con solo 3 elementos: una llamada telefónica, la expectativa de que Drew Barrymore sea la protagonista absoluta de la película y la muerte brutal e inesperada de Drew Barrymore. Scream le dijo al público algo claro: aquí nadie está a salvo, todos pueden morir, cualquiera. Ni de la protagonista o la que queréis la protagonista puede estar a salvo. Y aquí es donde viene la creación de Ghostface por parte de Kevin Williamson y Wes Craven, donde Ghostface es un villano diferente. Ghostface no es invencible, corre, tropieza y sangra. Kevin Williamson y Wes Craven definieron a Ghostface con 3 aspectos: asesino humano, no tiene habilidades sobrehumanas, es un simple humano. Puedes noquearlo como cualquier humano, puedes tumbarlo como cualquier humano, que no se va a mantener impasible como una roca. Puedes apuñalarlo, que va a sangrar. Puede cometer errores, incluso puede morir. Esto lo hace más real y aterrador. Ghostface cayendo, respirando o fallando ataques, como un humano normal. Ghostface no era inmortal. Y aquí es donde el slasher vuelve a ser inteligente. Scream elevó el slasher sin quitarle violencia, agregando 4 elementos característicos: humor inteligente, como por ejemplo Stu durante toda la película, o por ejemplo Randy, que es el que nos da más momentos icónicos. También tiene un suspenso real, unos asesinatos efectivos, y critica las secuelas y remakes, que es lo que hace durante la película el personaje de Randy. A la vez que también critica un poco el subgénero en su contexto en aquella época y cita grandes joyas del género slasher para aquellos que no son tan fans del género, conozcan películas imperdibles del género slasher.
El miedo volvió porque el público volvió a sentirse observado. El efecto Scream. Después de Scream todo cambió. Renacimiento del slasher en los 90. Películas influenciadas por este renacimiento o revitalización del género que provocó Scream fueron Sé que hicisteis el último verano y Leyenda Urbana. Aparte de que regresó también el terror comercial. El slasher volvió a ser relevante. Y Scream no solo revitalizó el subgénero slasher, revitalizó el género de terror entero. En concreto el terror comercial, porque ya no había terror comercial porque el público se había cansado. ¿Por qué Scream funcionó cuando todos los demás de aquella época, de aquel año en concreto, de esos años donde se fue gestando Scream, fallaron? Porque Scream entendió algo esencial, totalmente esencial en estas películas, en este subgénero. Y son estos tres actores. El género nace del misterio. Las reglas existen para romperse. Como bien sabemos, dentro de la película, Randy explica las reglas y durante la película algunas se rompen. O sea, hace el público partícipe de ello porque el público también forma parte del juego, pero a la vez les dicen, las reglas son estas. Ahora sabéis cómo funcionan, vamos a intentar romperlas, subvertirlas y algunas conservarlas. Y eso es lo que caracteriza a Scream. Scream no salvó el slasher ignorando sus defectos, los enfrentó de cara y los mejoró y los hizo ver como algo bueno finalmente. Scream no solo revitalizó el slasher, lo obligó a evolucionar o morir. Y mientras existía alguien dispuesto a responder una llamada, el slasher seguiría vivo hasta nuestros días. ¿Crees que Scream sigue salvando el slasher a día de hoy? ¿O son otras películas que han surgido estos últimos años que siguen manteniendo el slasher vivo? ¿Cuál es tu película de Scream favorita? Suscríbete para más historia de cine de terror y como decía Randy, no digáis enseguida vuelvo porque no volveréis. Si sobrevivís nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.